En esta actividad vamos a desarrollar la influencia de la filosofía en la educación contemporánea como un proceso de liberación y crítica. Como estudiantes del grupo número 1, quienes estamos conformados por Bianca Santillán, Angie Zurita, Alexandra Altamirano y Erika Vera. En esta actividad vamos a desarrollar y vamos a dar una perspectiva más allá de lo que tenemos que enfocarnos sobre la educación. En este momento vamos a dar una breve introducción en el cual vamos a dar bases fundamentales para el desarrollo individual y social por medio de la filosofía en el ámbito académico, a lo que vamos a basarnos a varios filósofos, diversos filósofos quienes han marcado esta teoría y han marcado han hecho énfasis en la educación. En este caso también estamos enfocados en Freire, quien ha escrito cartas a quien pretende enseñar. Como docentes, nosotros podemos estar establecidos o basarnos a esta lectura, en el cual Freire nos menciona y nos relata qué tenemos que desarrollar, qué tenemos que poner en práctica para los estudiantes. Además de Simoy, que nos menciona en el libro de los retos de la educación en la modernidad líquida, que nos da varios análisis críticos y perspectivas de la educación en la actualidad, en este tiempo moderno. También nos basamos a Jagger, quien también es un filósofo reconocido y menciona mucho sobre estas teorías. La filosofía ha proporcionado marcos teóricos que han impactado estos procesos educativos, además de ver sus mejoras. Esta actividad explora el impacto de la educación contemporánea, que nos centramos en los anteriormente ya mencionados filósofos. En esto se argumenta que la educación debe ser concebida como un ámbito de reflexión y crítica en el cual los estudiantes puedan desarrollarse y desempeñarse en varias maneras y en varios ámbitos, adaptándose a las cambiantes realidades en el entorno o en el mundo en la actualidad. En esto nos estamos basando y seguimos desarrollando esta actividad dando análisis críticos, reflexivos, en el cual podemos enfocarnos y basarnos hacia la educación por medio de la filosofía. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Bianca Santillán y yo le voy a dar una síntesis de las ideas claves de nuestro proyecto. Bueno, la educación no solo consiste en la transmisión de conocimientos de una generación a otra, sino que esta también juega un papel fundamental y crucial en el cambio de la sociedad. Es importante que a medida que la sociedad va avanzando, la educación también evolucione, para que no solo se crea a personas con conocimientos técnicos, sino que también con la capacidad de pensar críticamente y actuar de manera responsable. Una educación de calidad no solo se basa en los conocimientos técnicos, sino que promueve los valores como serían la solidaridad, el respeto, el compromiso, el bienestar colectivo. Esto significa que la enseñanza debe ir más allá de un conocimiento técnico, sino que debe incluir el desarrollo de sus ciudadanos para poder crear ciudadanos conscientes y capaces de enfrentar desafíos sociales y también que puedan contribuir a la sociedad. Por eso es muy importante que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos educando para un futuro o simplemente estamos repitiendo los modelos del pasado? La filosofía ha sido un pilar fundamental en la educación debido a que ha influido mucho en cómo enseñamos y en cómo deberíamos aprender. Tenemos la participación de grandes filósofos que han dejado sus perspectivas para poder transformar la educación. Podemos empezar con Sócrates, quien a través de la mayéutica impulsó el pensamiento crítico, seguido después de Platón, quien por su parte fomentaba una educación que guiara a los individuos hacia un conocimiento verdadero y hacia lograr una sociedad más justa. Seguimos con Paulo Freire, quien revolucionó totalmente la educación con su modelo en que el aprendizaje se basa en la experiencia, más no en la memorización. Podemos finalizar con Zygmunt Bauman, quien a través de su texto de la modernidad líquida nos enseña que la educación está en un constante cambio y que siempre debe adaptarse a una sociedad que día a día evoluciona y continuará evolucionando durante mucho tiempo. Estos pensadores nos han dejado una idea clara, demostrando que la educación no es estática para nada, sino que al contrario está en una constante evolución y que ésta tiene que responder a cada necesidad que se le imparta en cada época, ya que ninguna época va a ser igual y siempre va a haber un cambio. Paulo Freire fue un educador y filósofo que nos enseñó una forma distinta de ver la enseñanza. En su obra de la pedagogía del oprimido, plantea que la educación no debe ser un proceso mecánico donde los estudiantes simplemente reciban información,
sino que lejos de eso debe haber un diálogo activo de parte de estudiante y profesor donde se pueda cuestionar y reflexionar sobre los temas, ayudando a transformar su realidad. Freire criticó mucho el modelo tradicional de la educación, en donde se veía a los estudiantes como un envase en el que simplemente se guardaba y se guardaba información. Lejos de eso, Paulo Freire propuso una educación más liberadora, en donde los estudiantes tengan un gran activo de participación, también un pensamiento crítico y un análisis del contexto social. El objetivo era poder formar estudiantes que no solo entendieran el entorno en el que viven, sino que ayudaran a transformarlo, especialmente esos estudiantes que pasan por una situación de desigualdad. Es por eso que al momento de nosotros convertirnos en educadores, tenemos que preguntar si vamos a enseñar simplemente para una memorización o si vamos a enseñar para poder transformar el mundo. La modernidad líquida y sus desafíos según Zygmunt Bauman. La filosofía es una influencia en la educación. La filosofía ha sido un pilar fundamental en la construcción de los sistemas educativos. A través de las ideas del filósofo Sócrates, Platón, Paulo Freire y Zygmunt Bauman, se ha propuesto unos enfoques que cuestionan métodos tradicionales y promueven una educación más inclusiva y humanista. Eso es lo que en la modernidad líquida se puede hablar, según Bauman. También Bauman puedo decir que fue un sociólogo, filósofo polaco que acuñó el término modernidad líquida para describir la naturaleza fluida. Y esto siempre fue cambiando. La sociedad contemporánea también argumentó la globalización y el auge del consumismo. La creciente importancia de la tecnología ha llevado a una situación en la que las instituciones sociales y la forma de la vida tradicionales se están volviendo cada vez más inestables y efímeras. Según Bauman, esta naturaleza líquida es la modernidad que tiene una serie de consecuencias negativas como el aumento de la inseguridad, la alineación y la falta de significado. La relevancia de la educación en el mundo contemporáneo. El texto destaca acertadamente la necesidad de una educación adaptada a los desafíos del mundo. Contemporáneamente, el papel fundamental de la filosofía en este proceso era que se centraba principalmente en la necesidad de la adaptación y en el papel de la filosofía como marco conceptual. Si bien el texto reconoce la necesidad de adaptar la educación a los desafíos del mundo contemporáneo y el valor de la filosofía en la formación de los individuos críticos, se podría profundizar que la filosofía no solo ofrece un marco conceptual, sino que también fomenta habilidades de pensamiento crítico y la resolución de problemas esenciales para devolverse en un mundo complejo y cambiante. Además, sería también valioso explorar cómo la filosofía puede inspirar un compromiso ético y social en los estudiantes, impulsándolos a contribuir al bienestar colectivo más allá de sus intereses individuales. Muchas gracias. Voy a hablar de la reflexión argumentada. La reflexión argumentada destaca acertadamente la influencia fundamental de la filosofía en la educación, mencionando a figuras clave como Sócrates, Platón, Freire, Sigmund y Bauman. Sin embargo, esto se limita a señalar un impacto sin profundizar en cómo las ideas de estos filósofos se traducen a enfoques educativos concretos. Se echa de menos una exploración de las metodologías pedagógicas derivadas de sus pensamientos, como el diálogo socrático y la mayéutica, la pedagogía crítica de Freire o el análisis de la modernidad líquida de Bauman, o en su impacto en la formación de individuos. Si bien se reconoce la importancia de la filosofía, es para promover una educación más inclusiva y humanista. No aborda las tensiones y los desafíos que surgen al implementar estas ideas en la práctica. ¿Cómo se concilian las visiones filosóficas? Podemos hablar. Esto se concilia en realidades del sistema educativo, las limitaciones de recursos, la diversidad de estudiantes y las presiones sociales. Una reflexión más profunda sobre estos aspectos sería enriquecer el análisis y ofrecer una visión más compleja en la relación filosófica y educación. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Como otra conclusión o análisis, reflexión, tenemos también que es la educación como proceso de liberación según Paulo Freire. Él tiene principios claves que son muy importantes. Voy a leer un poco de él. Dice que Freire promueve una pedagogía del oprimido basado en el diálogo y la reflexión crítica, formando individuos críticos y conscientes de su contexto social y político.
El análisis crítico de este enfoque subraya la importancia de la educación como herramienta de empoderamiento y transformación social, desafiando las estructuras de poder y promoviendo la justicia y equidad. ¿Qué quiere decir Paulo Freire con esto? Paulo Freire plantea que la educación debe ser un proceso de liberación y empoderamiento, basado en el diálogo y la reflexión crítica. No solamente es enseñar o ofrecernos conocimiento como docente, sino también a que cada estudiante dé su reflexión crítica, que cada estudiante tenga su propio criterio, para así hacer el estudio o la enseñanza un poco más atractiva y un poco para que los chicos o los niños se sientan también apoyados en su criterio. Eso nos quiere decir Paulo Freire en esta parte de la conclusión. También tenemos la modernidad líquida y sus desafíos según Zygmunt Bauman. También aquí, como podemos ver, tiene lo que son los principios claves y el análisis crítico de él, ¿verdad? Lo que yo voy a decir es más o menos lo que entendí de Zygmunt Bauman, que él critica la superficialidad y la fragmentación del conocimiento en la era digital. O sea, él dice que es bueno, claro, si se sabe navegar en la era digital, si se sabe manejar, pero también dice que es malo si no se usa para cosas buenas, sino para otro tipo de cosas. ¿Qué sentido? Él dice que él describe una modernidad líquida donde los valores y compromisos son considerados obstáculos para el avance crítico, para el avance personal, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos hacemos o estudiamos, a veces no estudiamos nosotros, sino que la IA lo hace. Entonces, ese es un avance que él critica porque no nos permite a nosotros razonar, no nos permite hacer una reflexión crítica sobre lo que nosotros pensamos, sino es que todo mediante la IA. Entonces, por esa razón, él dice que es malo y no nos permite avanzar como persona. Como cuarto y último punto tenemos la relevancia de la educación en el mundo contemporáneo, también tiene sus principios claves y su análisis crítico. Entonces, lo que nos quieren decir aquí es que la educación debe de adaptarse al mundo actual. Cada mundo, por no decirlo así, sino cada persona es diferente y el mundo a su vez va cambiando, entonces siempre tenemos que irnos adaptando, tenemos que ir investigando. Como dije ahorita anteriormente, hay las herramientas digitales que están avanzando, entonces también nos podemos guiar, pero dándole su buen uso. En eso nos puede ayudar bastante para podernos adaptar a este mundo, para que nosotros podamos formar individuos críticos y comprometidos con el bienestar colectivo. La integración de las enseñanzas de Freire y Bauman permite una educación que no solo prepare a los estudiantes para el mercado laboral, sino que también fomente su desarrollo integral como seres humanos conscientes y críticos. ¿Qué quiere decir? Que no solo los vamos a preparar a los niños a que tengan un buen trabajo estable o como nosotros nos estamos estudiando, sino también para que nosotros podamos tener un criterio propio y nosotros seamos unos humanos conscientes con criterio y no solamente ser personas que trabajamos porque ya nos parece, o si tenemos algún criterio, nos preguntan algo, no sabemos qué responder, entonces, sino que también podamos defender, podamos dar criterios propios sobre cosas o sobre, asimismo en el trabajo, sobre cosas del trabajo laborales. Gracias. Eso ha sido todo por nuestro grupo número 1. Listo.